Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, amada Iglesia. De manera impensada hemos empezado y arranco con este tema porque es algo que nos compromete a todos. Hemos empezado el traslado de las cosas del sitio donde nos congregábamos allá en la calle 24 de Calacoto. Gracias por la ayuda de todos los quienes han participado en el empaquetado, embalado, en haber puesto números, haber afirmado las cosas, de tal manera que el traslado se está haciendo bien liviano. Y esto me hace recuerdo a unas palabras que me dijo mi mentor en predicación, el pastor Alfredo González, que recordó la manera en la que la iglesia más grande del mundo, la de Corea, se estuvo organizando a través de las células. Y él me decía, acuérdese, Carlos, va a llegar un momento en el que la iglesia, en forma global, por la persecución y por todas las cosas, van a cerrar sus puertas. No va a haber esos estadios que hay ahora de espacios donde están 3.000, 4.000, 7.000, 10.000 personas. Van a cerrar. Y en ese momento se van a conectar por el Internet. Y las congregaciones van a ser reunión de células conectadas a través del Internet. Yo ese tiempo, pues, no sé, serán como hace unos 10 años, seguramente, o 12 tal vez, y bueno, tal vez eso no veamos. Qué equivocado estaba. Estamos viendo. La iglesia ahora no se está reuniendo, hace un año. Algunos han hecho unos intentos forzados, han arriesgado inclusive la vida de sus propios miembros. Pero la iglesia no se está reuniendo, como le llamábamos antes, presencialmente. Pero el Señor es bueno y ha provisto para nosotros este medio. Y me había advertido a mí hace 10 o 12 años que esto iba a pasar. Nos ha agarrado un poco seguramente a contramarcha, pero estamos entrando en ritmo. Y seguramente, cuando pase todo este tiempo difícil y volvamos a encontrarnos, habrá un lugar donde nos vamos a congregar. El Señor ya lo ha previsto. Es lo que menos nos preocupa. Lo que nos preocupa es cómo está mi corazón. Es decir, cuando yo vuelva a la congregación, poder decir, he invitado a uno más, he permitido que alguien más pueda estar aquí. ¿Para qué? Para que no haya ninguno más que vaya al infierno. Porque eso es lo que queremos, que los nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo escuchen el Evangelio. Y para eso tenemos que estar preparados. Y no es, nos empezaremos a preparar. No, hoy tienes que preparar tu corazón. Hoy tienes que estar listo para empezar a dar un buen ejemplo de vida cristiana. ¿Para qué? Para que se antojen todos. Y que cuando haya reuniones presenciales, pues estemos todos. Y ninguno más se pierda. La base, la oración de fe. Puede mucho, eso es lo que dice Santiago. Y a veces los cristianos pueden pensar que se necesitan hacer grandes cosas para tratar con las aflicciones, con los problemas, con las necesidades que vienen a su vida. Cuando lo que realmente necesitan es la sencillez del Evangelio, vivir el Evangelio. Yo diría que uno de los males que padece la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo del siglo XXI,
es su falta de fe en los medios de la gracia que Dios ha dado en su palabra. Es posible que algunos piensen que se necesita algo más, siempre algo más. Reuniones de repente, más aglomeraciones, tal vez hacer una gran campaña evangelística. Y no pocos pasan la vida buscándolo. En cambio, Dios te llama a confiar en lo que Él instituyó. Los medios de gracia son pocos, son sencillos, pero son poderosos en Dios. Ahora bien, Santiago está a punto de terminar su epístola y, como es costumbre en él, ¿no es cierto?, dedica tiempo para darle algunas directrices con respecto a la oración. Así que Santiago desea enfatizar la importancia de la oración en tu vida. Y veremos varios puntos en los que él nos va a dar este lindo viaje para decirnos que la oración, según Santiago, es, punto número 1, una oración personal. Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Para ver tus reflejos, ¿no es cierto?, el médico te da un suave golpecito en la rodilla con un martillito como de goma, y entonces tu pierna responde con una patadita. Y esa acción de reflejo es automática, y pasa cada vez que ese nervio de la rodilla es golpeado. ¿Y tú cómo respondes cuando los problemas te golpean? ¿Cuál es tu acción de reflejo en ese momento? ¿Pánico? ¿Ira? ¿Depresión? ¿Confusión? Bueno, aquí Santiago te recuerda que tu reacción automática debiera ser la de ir a Dios en oración. ¿Por qué? Porque la oración es el reconocimiento de tu impotencia e incapacidad ante cualquier situación. El momento que tú crees que tienes ligeramente el control de las cosas, no vas a necesitar orar. Tú nunca vas a orar si crees que puedes resolverlo por ti mismo. O de repente si eres demasiado orgulloso para pedirle ayuda a Dios. El orgullo obviamente te va a llevar a no orar. Pero la oración también es el reconocimiento del poder y el amor de Dios. Cuando oras sinceramente, no es pues para manipular a Dios. No es esa frase que a mí realmente no me agrada y no me parece muy bíblica, que la oración mueve la mano de Dios. Al contrario, cuando oras, te vas a quedar quieto para contemplar, esperar que Él te bendiga, que salga en tu ayuda, según su voluntad perfecta. Y ojalá que cuando vengan los problemas, tu respuesta automática sea postrarte en oración. ¿Y cuánta verdad tiene la oración de Pedro Marshall, un evangelista, que dice: perdóname, Señor, por pensar que la oración es una pérdida de tiempo, y ayúdame a ver que sin la oración mi trabajo es una pérdida de tiempo. Un día el pastor de un pequeño poblado tocó a la puerta de la casa de Juanito, niño, y al conversar con él le preguntó: una cosa, Juanito, ¿tú oras todas las noches? Y el niño, ustedes saben lo sinceros que son, le dijo: no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque hay muchas noches que no quiero nada. Y algunos tienen ese mismo concepto egoísta de la oración. La oración no solo es para pedir cosas, es también para confesar, alabar, agradecer, adorar, interceder. El propósito de la oración no es para que Dios te libre de las pruebas, sino que Él esté contigo en medio de las pruebas. Cuando estás sufriendo, ese es el tiempo de orar. Y cuando termina la aflicción, ese es el preciso momento de alabar a Dios. Mucha gente culpa a Dios por no contestar sus oraciones exactamente como quiere. Una vez Ted Turner, el famoso empresario y fundador de CNN, recibió el premio Humanista del Año. Y en su discurso de agradecimiento contó una historia muy emotiva, donde decía que él había sido criado en un hogar cristiano y un día su hermanita se enfermó
muy gravemente, y a medida que pasaban los días, ella se ponía peor. Y Ted oraba a Dios desesperadamente para que la curara, para que le salvara la vida. Pero ella murió. Así que Ted decidió nunca más creer en Dios. Dijo, no voy a creer en un Dios de amor que ha permitido que mi hermana sufriera y se muriera. Desde ese momento optó por vivir a su manera, dependiendo solamente de sí mismo. Y como él lo dijo, no dependeré de un ser fantasma que no existe. Y el público lo aplaudió frenéticamente. El simple hecho de que Dios no conteste tus oraciones de sanación no significa que debes renunciar a tu fe. Pablo dice que la gracia de Dios es suficiente para toda situación. Cuando estás abatido, en primer lugar dice, debes orar. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore, dice Santiago. La palabra afligido en griego es una palabra genérica para referirse a toda clase de aflicciones y pruebas. ¿Qué hacer si estás afectado por muchas aflicciones de todo tipo? Bueno, Santiago dice, haga oración. En medio de aflicciones que pasas en tu vida, Dios te llama a que lo busques por medio de la oración. No solamente para ser librado de la aflicción, sino más bien para que Dios te fortalezca y resistas con fidelidad y puedas atravesar por en medio de ella. Y cuando estés alegre, pues ora también. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice. La palabra alegre infiere la idea de una alegría de corazón, de espíritu, que puedes tener cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Es decir, debes reconocer que Dios es quien te ha bendecido y por tanto adórale cantando himnos de alabanza. Dios es el Señor de tu vida y de todo lo que te sucede. El salmista dijo, cantadle, entonadle salmos, meditad en todas sus maravillas. Por tanto, cuando estés alegre, adora a Dios por medio de la música. Y aunque cantar no parece ser lo mismo que orar, la Biblia enseña que está íntimamente relacionado. Hay algunos himnos antiguos que son lindas oraciones a Dios. Yo recuerdo uno que lo cantábamos allí en la zona de Miraflores. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. ¿No te parece que es la parte de este himno una oración? Y a propósito, dime una cosa, ¿te gusta estar en el tiempo de alabanza al empezar el culto? Simplemente quiero que analices, porque tal vez tu respuesta muestre el estado de ánimo que tienes ese día. Si estás alegre, vas a gozar cantándole a Dios. Y si no, es decir, si no estás alegre, seguro que vas a preferir hacer cualquier otra cosa. Y dejarás pasar el tiempo de alabanza del culto. Cualquier razón, cualquier pretexto para decir, está bien, otros son bien los que cantan, me gustaría verlos en vivo. Puede ser, cualquier razón. Piénsalo. La oración, según Santiago, es, punto número 2, una oración comunitaria. Santiago 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. A través de la historia de la iglesia ha habido una ley de interpretación bíblica que dice, si fue enseñada por Jesús, practicada en el libro de los Hechos, y si hay una enseñanza sobre eso en las epístolas, entonces la aceptamos como una práctica general de la iglesia. Bueno, en los evangelios vemos la sanación de enfermos en el ministerio de Jesús. Además, la oración por los enfermos fue practicada en la iglesia por los apóstoles. Y aquí Santiago la enseña. Sin embargo,
Hoy en día, una gran parte de la iglesia no practica la oración por los enfermos. O en muchos casos no es una oración, sino es una serie de instrucciones a Dios acerca de lo que debe hacer en ese tema de salud. Acuérdate lo que has dicho la última vez que estuviste orando por algún enfermo. ¿Qué hiciste? ¿Dejaste en manos de Dios? ¿O le empezaste a decir, Señor, sánalo? Haz que eso no sea así. Permite que el cirujano saque y extirpe. Y que al coser no se quede un algodón. No sé, ¿cuántas instrucciones le diste? Por eso los que no practican la oración por los enfermos dicen que esta se terminó con los apóstoles. Sin embargo, hay varios antecedentes. Irineo, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia primitiva, escribió a finales del siglo II con relación a los enfermos que fueron curados por la imposición de manos. Y Tertulio, escritor del III siglo, dice que el emperador romano Alejandro Severo fue sanado por la imposición de manos de un cristiano. Se entiende que la imposición de manos no solamente es que fue y lo tocó, sino que él estuvo orando. Hay mucho de sanación que no se entiende, porque Dios no cura a todo el mundo. Por eso es asunto de Dios. Pero lo que tú debes hacer es orar por los enfermos, y orar cuando estés enfermo. Y no solo eso, cuando estés enfermo, tienes que hacerles avisar al pastor o a los ancianos de la iglesia. ¿Qué dice Santiago? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Hermano, te pregunto, hermana también, cuando estás enfermo, enferma, ¿le pides a alguien que llame al pastor o a los ancianos de tu iglesia para que oren por ti? Quiero decirte que es seguro, ellos velan por ti, ellos cuidan de tu alma, pero también quieren cuidar de tu cuerpo. Bueno, ¿y cuántas veces me he enterado que un hermano estuvo en el hospital después de que le dieron de alta? Y claro, uno de ellos me reclamó y me dijo, estuve 10 días en el hospital y no me visitaron. Hermano, quiero recordarles, amada iglesia, a todos, una famosa frase del pastor Sergio, el fundador de la Comunidad Cristiana de Restauración. La adivinación es pecado. No puedo adivinar cómo está tu salud. Yo cuento con que tú me ayudarás. Mire Santiago cómo lo pone. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar. Fíjate que no dice llamen en plural. Haga llamar. Avise. ¿Quién? El mismo enfermo. Cuando estés enfermo, pide a alguno de tus familiares, algún amigo, alguien cercano, que llame al pastor o a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Y Santiago dice un poco más. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ¿qué significa esto? Se los voy a aclarar. Significa que cada vez que vaya a visitar a un enfermo, ¿tengo que ungirle con aceite? ¿Un masaje japonés? No. La respuesta es no necesariamente. En aquellos tiempos el aceite de oliva tenía un valor medicinal. La ciencia médica de la época recomendaba el uso del aceite de oliva como la mejor medicina para sanar todo tipo de dolencias. Pero sabemos por la Escritura que no todas las oraciones de sanidad requerían que se deba ungir con aceite al enfermo. Solamente revisen todos los testimonios que están en la Biblia referidos a la gente sanándose. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. A veces la sanidad viene solamente por medio de la palabra de Dios. Hechos 9:34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. En otras, al tomarle de la mano. Hechos 3, 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y en otras, al echarse sobre una persona, Hechos 20, 9 y 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y en otras, ungiendo con aceite a la persona. Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Qué se puede entonces decir al respecto? Bueno, lo primero que podría decir, ojalá que esta prédica ni ninguna otra provoque un sueño tal que tengamos que estar correteando. ¿Ya? En serio, ¿es necesario ungir con aceite a la persona toda vez que se ore por sanidad? No, no es necesario. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero el acto de ungirle con aceite en el nombre del Señor es la acción que está relacionada con darle la medicación que requiere el enfermo. Ahora en este tiempo, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que sanan, no solamente el aceite. Entonces, cuando alguien va a orar, llamémosle que soy el beneficiario de tu petición, y voy a orar por alguien, pues recomendaré que no se olviden el tratamiento médico, que también está en manos del Señor, y que Él puede utilizar eso exactamente como antes utilizaba el aceite para sanar a ese enfermo. Pero es la oración la que debe estar enfocada en que el tratamiento sea el correcto. Por eso se debe tener mucho cuidado de no otorgarle al aceite un poder de sanidad especial, o a los medicamentos, o al tratamiento. Porque ya sé yo, y lo hago también a veces, ¿no es cierto? De médico y de loco todos tenemos un poco. Y entonces cuando estoy con un ligero dolor de estómago, ya le estoy recomendando algunas cosas exactamente igual que le han recomendado otros. Y si me está doliendo mi cabeza, ya tienen los nombres de los medicamentos para darle. Y si piensan, tengo un dolor de muela, ya está, y no van al médico. El énfasis del pasaje no es la unción con aceite. El énfasis verdadero está en el poder de Dios a través de la oración en el nombre del Señor. Así es que no vayamos atribuyéndole cosas ni poderes especiales a nada, sino que hagamos que todo proceso en el que hay una persona enferma empiece con oración. Porque la oración, según Santiago, es, punto número 3, una oración de fe. Santiago 5:15, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ante un caso de enfermedad, el consejo de Dios es tener fe al orar. Y es así como debes orar por los enfermos. Y Jesús mismo enseña que ores con fe cuando se trata de ti que estás enfermo también. Esa fe que espera que Dios responda con salud. Esa convicción de que el poder de Dios es tan grande y desea tu bien, que te mueve a orar, a pedirle a Él que se manifieste en sanidad. Marcos 11:24 dice, por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Es un poco difícil. Es un poco difícil porque se cruzan los conceptos. Sí, pero el médico ha dicho que es gravísimo. Sí, pero estoy con este tratamiento tanto tiempo. Sí, yo puedo orar, es más, puede venir toda la congregación a orar aquí,
pero lo mío es sin remedio. Cree que lo vas a recibir y lo obtendrás. Después de la oración de fe, que recibe lo que Dios ha prometido, antes de que se manifieste, viene la oración de perseverancia. Entonces, es importante primero enfocar tu oración en el poder de quien tú conoces. Ese Dios maravilloso que quiere tu bien. Y entonces viene la oración de perseverancia, la cual, ¿no es cierto?, no pierde de vista su petición hasta que Dios cumpla su promesa. Es decir, que no nos cansaremos de orar, no nos cansaremos de hacer el bien. Cuando la curación se demora, recuerda que puede haber obstáculos sobre los cuales solo la oración perseverante puede triunfar. Así es que es bien singular. Ora. Sí, pero se está demorando. Ora perseverantemente. La fe que deja de orar no puede apropiarse de lo que Dios ya ha dado. ¿Entiende esa frase? La fe que deja de orar no puede apropiarse de lo que Dios ya ha dado. ¿Qué quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Que la oración debe tener ciertos requisitos. Nos gusta hacer un listado de cosas. Vamos con algunos. El primer requisito de la oración es la fe. No es la posición al orar, si estoy inclinado, echado, arrodillado, parado frente a la pared, frente a la ventana. Ni siquiera el momento del día, si es en la madrugada, en la noche, al mediodía. Lo que hace la diferencia no es nada de eso, sino la oración con fe. Y Santiago dice, la oración de fe es salvar al enfermo, y el Señor lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se salve o se sane. Bueno, y esta palabra salvar o sanar es lo mismo en el sentido profundo, pero el contexto es lo que determina si se refiere a salvación o a sanidad del cuerpo. No es orar por orar, sino orar con fe, lo que hace la diferencia. Es creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar o salvar, que Él tiene el poder para levantar de la cama o para sacar del pecado. No hay nada imposible para Dios. Siempre ten presente que Dios es soberano para sanar. Él puede sanar si le place, o puede no hacerlo, es su voluntad. El segundo requisito es que hagas un autoexamen. Santiago dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué significa eso? Que muchas enfermedades son causadas por los pecados. No todas las enfermedades son a causa del pecado, por si acaso. Pero Santiago lo enseña al decir, si hubiere cometido pecado. Pero Santiago te lleva a examinar tu vida y a confesar los pecados que están relacionados con tus enfermedades. ¿Para qué? Para que seas sanado. Y uno de los pecados que más enfermedades tiene en su lista de afectación, ¿sabes cuál es? La falta de fe, la incredulidad. Y el siguiente que viene en la lista de pecados es la idolatría. Muchas veces la enfermedad es consecuencia directa o indirecta de un pecado. Por ejemplo, una persona que maltrata su cuerpo, que tiene malos hábitos, es probable que termine desarrollando una enfermedad. Cirrosis, cáncer, sida, problemas de corazón, hepatitis. Incluso la depresión, en muchos casos, es consecuencia de un comportamiento dañino y, por tanto, pecaminoso. Así es que, cuida cómo estás haciendo tus oraciones. Si primero estás autoanalizando tu vida. Porque la oración, según Santiago, es, punto número 4, una oración por otras personas. Santiago 5,
Verso 16. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. La confesión es el medio que Dios te da para que superes los obstáculos que se interponen entre tu relación con Dios y con otras personas. La confesión se refiere a cuando una persona declara o reconoce su pecado para sentirse libre de conciencia y buscar la reconciliación divina. No solamente es para sacarse el peso de una incomodidad. La Biblia dice que cuando alguien pecaba, confesaba sus pecados a Dios para recibir perdón y para que no cayera castigo sobre él. El libro de Juan en el Nuevo Testamento dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Antes había el temor del castigo. Todo el castigo fue cargado sobre el cuerpo de Jesús en la cruz. Juan hace referencia que al confesar los pecados voluntariamente serás perdonado por Dios en su infinito amor y misericordia. Sin embargo, si es que no quieres confesar esos pecados cometidos, la Biblia dice que Dios castigará a todo aquel que no corrija sus pasos y le echará de su vista, haciendo que el ser humano pierda la oportunidad de aprovechar las bondades de Dios a través de su misericordia. Todo eso te lo puedes perder, simplemente por querer conservar y haberle tomado cariño a ese tu pecado. La confesión de pecados se da a través de la comunicación directa con Dios y tú. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión es un mandato para todos los cristianos. Y Santiago te aconseja que cuando pecas es importante confesarlo, no solo a Dios, sino también a la hermana o al hermano que has ofendido. Si la confesión no viene de un arrepentimiento sincero, bueno, es simplemente una admisión. No es una verdadera confesión. ¿Y dónde está pues la diferencia? En que es como si alguien me hiciera, ¿no es cierto?, dar cuenta de algo. Por ejemplo, en el deporte hago una infracción, en el fútbol, llevo con la mano, y me hacen dar cuenta. Yo simplemente digo, sí, pero no tengo la intención de dejar de hacerlo. La siguiente vez que se presente la oportunidad, lo volveré a hacer. El arrepentimiento viene de entender exactamente qué implica el pecado. Por eso es muy importante confesar tus pecados específicamente, sin esconderlos detrás de generalidades. Veamos la oración de Daniel, capítulo 9, versos 4 al 6. Y oré a Yahvé, mi Dios, e hice confesión diciendo, oh Adonai, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Una cosa es hacer una oración diciendo, Señor, perdóname si he pecado. Y otra muy distinta es la de identificar al pecado por lo que es y por lo que hace, midiendo el daño que provoca. ¿Cuán significativo es que Santiago relacione la confesión con la oración? Si te aferras a ese tu pecado,
sin confesar, pues claramente debes saber que tus oraciones no serán contestadas. El salmista decía en el Salmo 38, verso 18, te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. No hay duda que orando es como se puede aprender a orar. No puedes encontrar en libros ejemplos de oraciones, sino tienes que ir tú practicando y hacerlo un hábito. Y cuanto más ores, más apropiadas serán tus oraciones. La gente que ora de vez en cuando, pues es improbable que tenga la clase de oración de la cual Santiago habla aquí. La petición eficaz del justo puede mucho. El poder de la oración está a tu alcance. Sin embargo, tienes que trabajar duro para tenerlo. Es imposible imaginarse que Abraham podía haber intercedido tan exitosamente por Sodoma si no hubiera pasado tantos años en comunión con Dios a través de la oración. También puedes ver que la bella y maravillosa oración que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 17, antes de su pasión y muerte, es el fruto de sus muchas noches de devoción y sus muchas levantadas antes del amanecer para orar. Si tienes referencia a Marcos 1:35, dice muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Si una persona cree que puede volverse eficaz en la oración sin comprometerse a orar, eso no va a pasar. Es una persona ilusa. La oración de Elías, que paró la lluvia y luego abrió las compuertas del cielo, es uno de los ejemplos de sus poderosas súplicas a Dios. Si solo los cristianos recordaran que la perseverancia en la oración es necesaria para que ésta sea efectiva, que los grandes intercesores, que son pocas veces mencionados junto con los héroes y mártires de la fe, fueron los grandes benefactores de la Iglesia. Entonces verían que a través de la oración descubren el plan de Dios para sus vidas y dependen de su voluntad. Mira este relato interesantísimo en Mateo 26 y medita sobre esto, para que tú tomes conciencia de lo importante que es para Dios que tú ores. Mateo 26, 41 al 44. Velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar, los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados, y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Los discípulos de Jesús sabían muy bien que podían encontrarlo orando por la mañana temprano. Cuando lo necesitaban, sabían que podían ir a su lugar de oración. Cuando Judas traicionó a Jesús, llevó a sus secuaces al lugar donde estaba orando Jesús. Cada vez que Jesús debía tomar una decisión importante, oraba. Cuando fue tentado a obrar a la manera del mundo y no según el Padre, él oró. Cuando llegó el momento de escoger a sus discípulos, oró toda la noche. Si el Hijo de Dios necesita una noche entera de oración para obrar según la mente del Padre, ¿cuánto más necesitas tú estar en oración para saber cuál es la voluntad del Padre? Dice Mateo 6, 5 al 8. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman estar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior
cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parlotéis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, puesto que Jesús estaba muchas veces rodeado por multitudes, él sabía que tenía que encontrar un lugar tranquilo para escuchar la voz de su Padre. Entiéndase bien, él no iba a orar simplemente a poner en conocimiento, a hacerle saber a su Padre su lista de peticiones. Él iba a escucharlo. Había mucha gente que trataba de influenciar en su vida. Sus discípulos querían que fuera hacia esas multitudes. Esas multitudes pues querían coronarlo rey. Satanás lo tentó para que claudicara ante él, para atraerle seguidores. Jesús sabía que su misión no era la de atraer multitudes, sino de permanecer obediente a su Padre. La oración era la que fijaba el programa del ministerio de Jesús. La oración precedía los milagros. La oración era la que le daba aliento en las crisis. Solo la oración le permitió ir a la cruz y solo fue la oración la que lo mantuvo en la cruz. A pesar de ese dolor tan intenso. Dices que, ¿qué puedes hacer tú? Pues sigue el ejemplo de tu Salvador. Deja que tu tiempo a solas con Dios en oración sea el que fije el programa de cada día, de toda tu vida. El requisito para tener una oración eficaz es el mutuo perdón. Lo dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago te recuerda que perteneces a una familia y que, claro, dentro del vínculo familiar siempre hay roces entre los miembros. Y si esto ocurre, pues debes confesar tus ofensas a los demás para poder ser sanado. Y dirás, ¿sanado física o espiritualmente? Pues ambos. Santiago ha hablado primero de sanidad física, pero también habla de la sanidad espiritual cuando dice: si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Si un hermano peca contra otro, debe confesar su pecado para que haya sanidad. Sin confesión no hay sanidad, no hay restauración en la familia. Debes creer en el poder de la oración. La petición eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene mucho poder, puede lograr mucho. Ahora, de ninguna manera significa, pero, que la oración por sí sola es poderosa. No nos confundamos. No vayas a creer que voy a orar porque mi oración tiene poder. El único que tiene el poder absoluto es el Señor. Y es a Él a quien va dirigida la oración de fe. Y esto no solamente es para esos super santos, sino para todo hijo de Dios que busca vivir para Él y que con sinceridad busca obedecer su palabra. La oración del justo, dice, no la del super justo. Esa oración del justo es la que puede mucho. Porque la oración, según Santiago, es una oración específica. Santiago 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, Santiago sabía que la fe que trae sanidad al enfermo no es fruto de la naturaleza humana. Denlo por hecho. No digan, vamos a juntarnos en oración y vamos a orar y este hermano se va a sanar. Vamos a juntarnos en oración, vamos a orar con fe y el Señor lo puede sanar. Por lo tanto, ¿cierto? Él dice que la oración tiene que ser fervorosa.
Y Santiago te da el ejemplo de Elías, un hombre como tú. Y llega a la conclusión de que tu oración debe ser como la de Elías. ¿Cómo oraba Elías? Hacía oraciones específicas. En los años que anduvo escondido, Dios lo preparaba para un ministerio futuro mediante situaciones cada vez más exigentes donde pudo sentir el poder de la oración en el área física espiritual. Mira qué contradicción. Cuando nosotros entramos en una espiral de problemas, lo que hacemos es correr a orar, en realidad, a demandarle a Dios que haga algo urgente, por favor, y nos saque. Bien, como eso no sucede todavía porque mi exigencia y mi paciencia es muy limitada, mi exigencia es grande y la paciencia mía es prácticamente nula, entonces, ¿pasa qué? Dejo de orar. ¿Por qué? Porque me dedico a hacer las cosas que yo creo que debería estar haciendo Dios. Cuando Elías volvió a su ministerio público, vino el desafío a los profetas de Baal acerca del tema de la oración. Un tema en el que dijeron solamente un Dios viviente podría contestar, y así ocurrió. Bueno, léanlo en Primera de Reyes 18, 36 al 39. Y el tema lleva a lo siguiente. Elías era un hombre mortal, o sea, como todos nosotros. Sin embargo, oró. No pasaba de ser un hombre normal, pero elevó una oración eficaz que tuvo un resultado claro. Oró fervientemente, literalmente, oró con oración. Y esto se refiere a una oración ferviente. Oró y oró. Al enfrentar su situación, Elías no recurrió a otra cosa que al poder de la oración. Y el que notó el primer cambio y la primera fuerza de la oración fue él mismo, porque fue transformándose su fe. El sentido de la oración que hizo Elías para que no lloviera es una oración específica. El anuncio de que no habría lluvia sino por su palabra, Primera de Reyes 7.1, significa que Elías ya había orado y recibió seguridad de parte de Dios antes de avisarle al rey. La oración humana trae resultados divinos. Retener o enviar la lluvia son cosas del Creador y Él solamente las hace. Dice que al tercer año Dios le mandó ir donde Acab. Y eso fue el fin de la sequía. Dios puso en su corazón ir donde Acab. ¿Cuántas veces ha puesto el Señor cosas en tu corazón? ¿Cuántas veces has sentido que el Señor te ha llevado a hacer algo? Ni te digo del resultado. Si has obedecido, qué bien. Y eres bienaventurado. Pero si has desobedecido, como muchas veces yo, ¿para qué te cuento? Bien, volvemos a Elías. Ese es el tiempo en el que pasó en Sarepta y no incluye el tiempo anterior de sequía antes de su llegada allí. El suelo ya ha debido estar seco por 6 meses desde la anterior lluvia. Luego la sequía siguió 3 años más, lo que suma 3 años y medio. Después de tantos años de sequía, Elías recibe la promesa de Dios que caería lluvia sobre la tierra. Fortalecido por eso, Elías sube al monte Carmelo a orar. Y Dios decidió que lloviera, pero la lluvia vendría ¿cuándo? Cuando Elías la pidiera con fe y perseverancia. El poder de la oración se prueba en la historia de Elías. Y la oración no hay que mirarla como un mérito del hombre, sino como gracia de Dios. No creas, hermano o hermana, que porque tú dices, no, dedico muchísimo tiempo a la oración y voy a poner que tu oración sí realmente es de fe, efectiva, que es escuchada. No creas que es mérito tuyo ese hecho que estés orando. Es lo que Dios pone en tu corazón.
No es suficiente decir una oración, sino que debes orar en oración. Spurgeon decía claramente que hasta cuando estamos orando, estamos pecando. Los pensamientos deben ser fijos, los deseos firmes y ardientes, basados en la palabra de Dios. Esta parte del poder de la oración anima a cada cristiano a ser ferviente en la oración. Cuando sabes que estás yendo por buen camino, hasta te levantas del lugar donde estás y tienes paz. Donde tal vez no haya mucho de milagro de Dios en contestar tus oraciones, pero seguramente vas a encontrar mucho de gracia divina. No dejes de orar. Persevera en la oración. Y hazlo con fe. La oración, según Santiago, es punto número 6, una oración respondida. Santiago 5:18. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago entonces da un ejemplo del poder de la oración en la vida de Elías. ¿Quién era Elías? Santiago dice, un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Es decir, un ser humano como todos, con iguales debilidades, temores, frustraciones, depresiones, como todos tienen. Hermanos, no logró que en la tierra no lloviera por 3 años y medio por ser un profeta. Él logró eso, vio que eso se realizó porque oró fervientemente. Oró para que no lloviera y oró para que lloviera después. Ese es el poder de Dios a través de la oración. El asunto es que la lluvia volvió a caer y la tierra reanudó su producción. Dice Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Elías no podía suspender, según su voluntad, las leyes de la naturaleza, pero su comunión con el Señor lo llevó a conocer sus propósitos y qué es lo que iba a suceder. Yo podría decir que dejó de escuchar las voces, esas agoreras que hablan de líos, pleitos, problemas, conflictos. Empezó a escuchar solo a Dios. El recurso del profeta fue la oración. Y esta demostró ser muy eficaz. Entonces Dios envió la lluvia. La oración hizo cosas maravillosas y las sigue haciendo. No se trata de imitar las hazañas de Elías, hacer que haya lluvia y no haya ahora, sino de entender lo que es la oración y es obrar en consecuencia. Aunque es cierto que la justicia es una condición sine qua non para la oración efectiva, no dejes la oración hasta lograr un nivel de perfección y de super espiritualidad, pues dice que Elías era un hombre semejante a ti. Así es que si tú crees que Elías tenía una oración efectiva, pues no lo pongas en un pedestal distinto a ti, tú estás igual. Es como si dijera este texto, afánate por ser justo y para eso entrégate a la oración. Este profeta se enfrentó a los poderes del mundo. La oración venció a los poderosos. Elías es una cosmovisión diferente a la del mundo, donde la realidad es un sistema cerrado, lo que es desmentido porque Dios sigue derramando gracia. La gente dice, no, Dios ya se ha olvidado de este mundo. ¿Por qué tenemos semejante tiempo de pandemia? Dios nos ha olvidado. Y ni les cuento la cantidad de cosas que están pasando con tormentas de arena, con granizos que están cayendo así de grandes, y con guerras que no han terminado nunca. La oración de la comunidad reunida solidariamente es ya una victoria sobre el mundo y se basa en el espíritu de la competición y la envidia, todo lo que el mundo hace. La oración en comunidad busca el bien de todos. La oración resiste a la idolatría al mostrar que el poder de lo invisible supera con creces al de lo visible.
se dieron cuenta que volvieron a rearmar las alacitas, necesitaban urgente al dios Ekeko, al dios de la abundancia. Necesitaban urgentemente ver sus billetitos, sus miniaturas, autitos, casitas, para que se conviertan en casonas, autazos. La oración de la comunidad cristiana de restauración en las vigilias vence cualquier cosa que podamos ver. La oración solidaria triunfa sobre las fuerzas que buscan dividir, aislar, eliminar. Al orar juntos, como una alternativa, el mundo nos ve como un grupo de personas que pierden el tiempo. Sin embargo, la Iglesia, al reunirse en congregación para orar, busca la amistad con Dios. No busca la amistad con el mundo. Dios desea que seas un hombre y una mujer de oración. Que la oración y el espíritu de la oración estén en tus labios. Que tengas el espíritu de orar sin cesar, creyendo en el poder de Dios por medio de la oración. Si creyeras más en el poder de la oración, orarías más. Si creyeras que Dios verdaderamente te está escuchando y lo está haciendo, recibirías más de parte de Dios. Si llegas a recordar que Jesús con su muerte te ha reconciliado con el Padre y que Él es tu mediador y que Él hace todo lo necesario para que haya un vínculo perfecto entre el Padre y tú, si recordaras que Jesús te llama a orar en su nombre, bajo el poder del Espíritu Santo, y que Él te ayude en tus debilidades, porque no sabes cómo orar, si recordaras que Dios escucha siempre la oración de su pueblo, y que no es necesario una oración con un alto grado de perfección, la que Dios acepta, sino una sincera, de un corazón que clama como Pedro, Señor, sálvame que perezco, entonces te acercarías más con fe a orar a Dios y vivir una vida de oración. Punto número 7. No perdamos ni uno más. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Iglesia, tu vida puede hacer la diferencia en la vida de otro. Uno de los mayores frenos del pecado es la vida de otro cristiano. Algunos dicen que si un hermano peca, eso no es asunto mío. El mundo les ha convencido de que no deben meterse en las cosas que creen ellos no les concierne. Pero con esa mentalidad nunca podrán ser intercesores efectivos. Yo les voy a dar un testimonio. Hace años, en la iglesia que me vio nacer espiritualmente, creamos el Ministerio de Jóvenes Mayores. Fuimos motivo de burla al principio. O son jóvenes o son mayores. Y estaba compuesto por profesionales, solteros y casados, que no podían congeniar pues con los jóvenes, que todos eran universitarios, ni con los mayores. Y muchos de ellos ya tenían hijos de la edad de estos jóvenes. Y fue toda una bendición, un gran desafío. Ya muchos de ellos trabajaban, tenían familias recientes, hijos pequeños y todas las tentaciones que el mundo despliega delante de ellos. Muchos en este momento están en otras iglesias y de algunos no tengo referencia de cómo estarán en su relación con el Señor. Los vicios hicieron presa de varios de ellos
y yo no tuve el valor de hacer de su papá para sacarlos de sus problemas. Ahora creo que hubiera sido de mucho mayor beneficio que los confrontara directamente, y no solo a través de estudios y prédicas. Era necesario que los exhortara a decidir por Jesús, y no estar con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Como cristiano sabes que el pecado trae muerte. El pecado mata relaciones, arruina matrimonios, ahoga la alegría, destruye la paz. Así que cuando veas que alguien está dejando la fe, ya sea por equivocación o por causa de su pecado, ¿qué tienes que hacer? Pues imita a Jesús. Cuando Jesús vio el pecado, le rompió el corazón. Lloró sobre las ciudades enteras porque los vio rechazando la verdad. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús oró fervientemente por sus discípulos para que se mantuvieran firmes cuando fueran tentados. Les advirtió acerca del camino al fracaso espiritual. Es la misma advertencia que hoy te la hace a ti y a mí. Mateo 26, 20 al 25. Llegando el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12, y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Y luego también Jesús le advierte a Pedro, en Mateo 26:34, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús estaba dispuesto a morir para salvar a la gente de sus pecados. No les hablaba con palabras suaves. No les decía cosas disimuladamente. Les advertía en serio. Él sabía la devastación que el pecado causa. Jesús nunca se quedó con las manos cruzadas como cuando alguien alrededor suyo estaba yéndose por mal camino. Siempre tomó un rol activo para regresarlo a Dios. Como quisiera yo haber hecho lo mismo. Seguir el ejemplo de Jesús. Cuando estaba con esos jóvenes, debía haberles hablado de mejorar su relación con Cristo. Debía haber sido más firme con aquellos que se dejaron llevar por las debilidades de la carne. Ahora ya ni sé dónde encontrarlos. Perdí la oportunidad de llevarlos otra vez por el buen camino. De pensar: no te metas en problemas ajenos. Te puedes salvar de alguna incomodidad, como lo hizo conmigo. Léele la Biblia. Dile que vas a orar por él. Mandale los audios de los estudios. Pero eso no va a ayudar al hermano o a la hermana que necesita regresar al Señor. Si tú realmente comprendes la gravedad de las consecuencias que van a sufrir aquellos que continúan en pecado, te conmoverías y llorarías como Jesús lloró. Y harías todo lo necesario para poder llevarlos otra vez por el buen camino. Recientemente hubo una multitudinaria marcha mundial en que las mujeres decían: ni una menos,
ni una menos, haciendo referencia a la cantidad de violencia que hay sobre las mujeres. Pero tú te puedes apropiar de este eslogan, que no es mío. Y me hice algo parecido a lo que hicieron ellas. Ni uno más se perderá. Si yo lo puedo evitar. Ni uno más de mi familia se perderá. Ni uno más de mis amigos. Ni uno más de mis vecinos. Ni uno más de los que no me quieren. Ni uno más. Señor, queremos en esta mañana agradecerte porque tú renuevas tus misericordias sobre nosotros y nos das la oportunidad de poder predicar tu palabra a aquellos que están perdidos en el mundo. Les hemos puesto nosotros un letrero que no tienen remedio, que no te buscan a ti, y nosotros ya los hemos condenado. Te pido, Dios, que quites de nosotros ese pensamiento que no viene de tu corazón. Te pido, Dios, que nos des la oportunidad de estar atentos a la necesidad de otros, para que ni uno más se pierda, para que ninguno más de los que nosotros estamos a su alrededor y ellos al nuestro, pues acaben condenados, Señor. Para eso quisiera hacer todo lo que es necesario, lo que tú has propuesto, Señor. Que no deje de congregar, que no deje de cumplir con mis ofrendas para que crezca la obra de ti, Señor, para que no deje de predicar el Evangelio, para que tu voz sea escuchada a través de la mía todo el tiempo, para que Dios, tú seas conocido a través de mi testimonio. Señor, limpia mi corazón, lávame y hazme cada vez más sensible a la necesidad de los demás. Te pido, amado Dios, que tú me des la oportunidad de llegar con tu palabra a todos los que están relacionados a mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ¿a quién vas a llevar en la siguiente oportunidad que puedas? Vas a empezar orando, con fe, con perseverancia, con interés. Seguro que Dios va a obrar, porque Él ya lo ha dicho en su palabra. Él deja las 99 ovejas en el redil seguras y va por una que se ha perdido. Ojalá seas tú ese emisario del Señor que le dice dónde está esa su oveja perdida. Que tengas linda semana. Estamos todavía en medio del traslado, estamos todavía llevando cosas pequeñas y seguramente seguiremos ansiando el momento de volvernos a encontrar presencialmente. Entre tanto, no dejes de congregarte, no dejes de asistir a todas las reuniones de la semana. Esta semana tenemos vigilia. Y no dejes de hacer lo que Dios te pide. Nos estamos viendo. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.